En cuanto a los tratados o convenios internacionales, vamos a hacer referencia a la Organización Internacional del Trabajo, que desde 1945 es una agencia especializada que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, con estos cuatro grandes objetivos. Primero, promover todo lo relativo a esos principios, normas y derechos que tienen que ver con la protección del trabajador. Y como segundo gran objetivo, avanzar en alcanzar esas mayores oportunidades de un empleo e ingreso digno. Por supuesto, como tercer gran objetivo, también mejorar esa cobertura que debe tenerse en cuanto a seguridad social para todos nuestros trabajadores, fortaleciendo como cuarto y último objetivo ese diálogo social entre ese tripartismo que pasarían a ser los trabajadores, los empleados y el Estado venezolano. Como órganos de la Organización Internacional del Trabajo, entonces nos vamos a encontrar una conferencia internacional del trabajo como órgano superior, un consejo de administración como su órgano ejecutivo y una oficina internacional del trabajo como secretaría permanente. Como organismo de apoyo, una comisión de expertos, un comité de libertad sindical y una dirección ejecutiva del diálogo social. En la OIT vamos a encontrarnos entonces estos convenios como expresión de esta voluntad entre los estados que al ser ratificados por ellos, evidentemente van a crearse obligaciones jurídicas que son vinculantes y se pueden exigir jurídicamente. Además de estos convenios, vamos a encontrar protocolos que surgen al revisarse esos convenios, pero también vamos a encontrar recomendaciones que nos van a señalar pautas para orientar esta legislación, pero no crean obligaciones jurídicas como estos convenios. Acá vamos a hacer referencia a 8 convenios fundamentales ratificados por Venezuela y que, fíjense la fecha, desde 1930, tienen que ver con el trabajo forzoso, libertad sindical, negociación colectiva, igualdad en la remuneración, abolición del trabajo forzoso, convenios sobre la discriminación, edad mínima y sobre las peores formas del trabajo infantil. A los anteriores 8 convenios, en el 2022, en esta versión enmendada, así se llamaron, eh, se anexaron como convenios fundamentales estos tres, para en la actualidad conformar 11 convenios fundamentales, los 8 anteriores más estos tres, estos sobre igualdad de remuneración, fíjense acá sobre seguridad y salud de los trabajadores y el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. A los anteriores 11 convenios fundamentales
acá se le anexan convenios prioritarios, hoy por hoy llamados de gobernanza, recordando que este término se utiliza para ese equilibrio que debe haber entre el gobierno, la sociedad y la economía. Acá entonces vamos a encontrarnos estos 4 convenios que tienen que ver con la inspección del trabajo, con la política de empleo, inspección del trabajo en la agricultura y sobre la consulta tripartita. A los 11 convenios fundamentales y a los 4 convenios prioritarios o de gobernanza se le anexan estos convenios técnicos. Aquí vamos a revisar algunos de ellos, fíjense, están numerados acá y aquí podemos ya eh, comenzar a revisar algunos que tienen que ver con las horas de trabajo. Fíjense, desde 1919, protección de la maternidad, el descanso semanal, la igualdad del trato en cuanto a los accidentes, cómo se deben fijarse los salarios mínimos, la seguridad. Y un resumen de la OIT para el 2019 eh, se actualiza entonces que para Venezuela, de los 10 convenios fundamentales, 9 tiene ratificado. De estos convenios prioritarios, de los 4 de la OIT, Venezuela tiene 3, y de los 176 convenios técnicos, en Venezuela existe ratificación de 42, para un total de 54 convenios ratificados. Pero de estos 54 convenios ratificados, 48 están en vigencia porque 2 de ellos Venezuela los ha denunciado o ya no los considera obligatorios. 3 de ellos ha suprimido su vigencia Venezuela y uno no ha entrado en vigor. Y esto es para hacerle mención que eh, este convenio 190 y esta recomendación 206 en este año del 2019 en aplicación subsidiaria, entiéndase, se recurre a esta alternativa en defecto de otra, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza ese derecho que tiene toda persona a trabajar con libre elección de ese trabajo, ¿sí? Y que se le proteja contra ese desempleo. A igual manera, no debe existir ningún tipo de discriminación empezando por ese salario, igual trabajo e igual salario. Y esa remuneración tiene que ser satisfactoria de tal forma que le garantice existencia con dignidad humana. Y además, ahí se le garantiza ese derecho a la defensa de sus intereses a través de los sindicatos. Otro instrumento de apoyo lo representa este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que fue adoptado por la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas, en el 66, entrando en vigencia 10 años después, donde encontramos este artículo 8 que legisla fundamentalmente en evitar esta esclavitud o trabajo forzoso o obligatorio. Por supuesto, haciendo la excepción de cuando un tribunal competente lo utiliza como cumplimiento de una pena de trabajos forzados. Ese mismo pacto internacional en su artículo 22 sigue garantizando esa defensa de sus intereses a través de los sindicatos y una libre afiliación a ellos.
ese mismo año, pero ya un pacto en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, sigue ratificando en su artículo 6 ese derecho que se tiene de escoger un trabajo de manera libre, aceptado, ¿sí? Y que se garanticen todas las medidas que sean necesarias para justamente disfrutarlo como un derecho. Una vez ya revisado todo lo relativo a los convenios y tratados y pactos internacionales, en esa cúspide de la pirámide jurídica de Hans Kelsen tenemos a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que justamente le da esa jerarquía constitucional a esas convenciones internacionales para que estén a su lado, y que Venezuela, una vez lo suscribe y lo ratifica, les da esa aplicación inmediata y directa por los tribunales, pero siempre y cuando contengan normas sobre su goce y ejercicio que sean más favorables a las que pueda establecer esta misma Constitución y cualquier otra ley de la República Bolivariana de Venezuela.